Dios te bendiga en esta noche, un tiempo hermoso que podemos compartir juntos. Sigue siendo un privilegio poder compartirte una reflexión de parte de Dios. Y estaba pensando mucho en este tiempo que seguimos viviendo, tiempo de cuarentena, de pandemia. Y claramente hay una consecuencia que estamos viviendo, hay una crisis mundial en la salud. Pero por consecuencia, en paralelo, se está levantando una crisis financiera, una crisis en nuestra economía. Y esto trae preocupaciones cómo voy a pagar mis cuentas, cómo voy a pagar los servicios, cómo voy a llegar a fin de mes, cómo voy a traer el pan a la mesa todos los días, cómo voy a poder sustentar a mi familia. Trae preocupaciones, trae dudas de cómo voy a poder salir de todo esto. Y he titulado el mensaje Una equivocada preocupación. Y quiero que a la luz de la palabra podamos reenfocar, que podamos empezar a ver algunas prioridades que Dios quiere sembrar en nuestro corazón para que sea una palabra de paz, para que sea una palabra que traiga descanso a nuestra vida y que podamos entender que Dios sigue estando en control de todas las cosas. Para eso quiero que me acompañes a Lucas 12 del versículo 13 al 31, no lo vamos a leer porque son 18 versículos, pero te voy a más o menos a resumir. Hay dos historias, hay dos conversaciones que mantiene Jesús, uno con multitudes y otro con sus discípulos. En la primera, en el versículo 13, comienza Jesús frente a las multitudes y un hombre se ve que levanta la mano y le dice: Jesús, decile a mi hermano que parta la herencia y dé la parte que a mí me corresponde, me dé la parte que es mía. Y Jesús le responde a ese hombre y le dice: yo no soy juez ni soy partidor de herencias. Y ahí en ese contexto aprovecha con toda esa multitud a sembrar una parábola en todas las personas que estaban en ese momento. Y comienza contando una historia de un hombre que era muy adinerado pero que tenía problemas con el dinero. Y porque Jesús había visto el corazón de esta persona. Y cuenta la parábola diciendo que este hombre había trabajado mucho, que tenía muchos bienes, pero que este hombre estaba muy afanado por dónde iban a quedar esos frutos, dónde iban a quedar esos bienes. Y culmina la parábola diciendo, en el versículo 20, dijo Dios al hombre necio: hoy pedirán por tu alma, ¿y dónde quedará todo aquello que has conseguido? ¿De quién será? Y el versículo 21 Jesús le dice a las multitudes: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Luego Jesús se ve que sigue la conversación porque es el mismo tema pero con sus discípulos. Se enfoca con sus discípulos, una charla más privada, más íntima, y hay un pasaje que nosotros conocemos muchísimo, que Jesús le empieza a hablar a sus discípulos. Les dice: hey, no se afanen por la vida, no se preocupen por qué, cómo se van a vestir, por qué van a comer, no se preocupen por esas cosas. ¿Acaso no es más importante la vida que la comida? ¿Acaso no es más importante el cuerpo que el alimento? Miren a su alrededor, miren las aves como el Señor las alimenta. O miren los lirios del campo como crecen sin trabajar ni hilar. Y yo puedo asegurarles que Salomón, aún en todo su esplendor, no se vistió como ninguno de esos lirios, como ninguna de esas flores del campo. Y en el versículo 29 Jesús les dice: así que no se afanen por qué van a comer o qué han de beber. No se atormenten. El versículo 30 les dice: no sean como los del mundo, porque mi Padre que está en el cielo sabe que ustedes tienen necesidades de todas estas cosas. Y culmina diciendo: por el contrario a lo que hace todo el mundo, busquen primero el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Jesús estaba en estas dos conversaciones, primero con las multitudes y luego con los discípulos, tratando de dejarnos algunas prioridades, que quiero que las veamos hoy en este tiempo. Jesús en la primera parte habla con la gente, habla con las multitudes, respuesta de una pregunta, en realidad de una orden de un hombre que le dice: hey, que mi hermano me dé la herencia que me corresponde. Ese hombre tenía un problema en su corazón con el dinero. A lo que Jesús le responde: necio.
hoy se va a pedir por tu alma. Y a mí me hacía ruido, me hacía reflexionar, ¿será que Dios tiene problemas con que nosotros seamos bendecidos? ¿Será que está mal que nosotros tengamos riquezas? Claramente que no. Jesús estaba queriendo dejar en claro a través de su palabra que no son las riquezas, sino es la preservación del alma. Lo más importante para Jesús es la preservación del interior. Jesús primeramente habla con ellos, con las multitudes, y les deja en claro: esta persona, este hombre se hizo tesoros para sí mismo. El versículo 21 dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y cuando leía este versículo, a mí me sorprendía, porque hay dos palabras que son claves. Una es tesoro y otra es rico, que claramente no son lo mismo. En el original no son lo mismo, y también a la vista tampoco son lo mismo. Tesoro no es lo mismo que ser rico. Una persona puede tener tesoro, pero no necesariamente puede ser rica. Pero yo creo que una persona que es rica seguramente tenga tesoros. Y lo que yo veo es que aquellos que se enfocan en sí mismos son aquellos que consiguen tesoros. Pero aquellos que se enfocan en Dios son los que descubren riquezas. Y algo que yo veía en este versículo: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Me llamaba la atención con Dios y busqué el original, que es del griego eik, y que mirá lo que significa. Significa rico en Dios, rico por Dios, rico para Dios, rico hacia Dios y rico dentro de Dios. Aquel que es rico en Dios, primeramente es rico en su alma, porque tiene a Cristo en su corazón y porque tiene la riqueza más importante que existe, que es la salvación. Pero no solamente que es rico en eso, sino que es bendecido en Dios, que es bendecido por Dios, que es bendecido para Dios, hacia Dios y dentro de Dios. Y yo claramente prefiero un desierto con Dios que un palacio sin Dios. Yo prefiero una crisis, una pandemia con Dios, que 1000 riquezas sin Dios. Y a mí, ya he contado muchas veces mi testimonio, muchos lo conocen. Yo crecí con mi mamá y ya desde muy chicos nos mudamos un montón de veces, hemos alquilado un montón de lugares y todas mis casas eran habitaciones, eran piezas. Lo más grande que llegué a vivir fue una habitación de 3x2, donde entraba la cucheta, yo dormía arriba, mi mamá dormía abajo. Teníamos una mesa y una silla, era lo único que entraba. Y me acuerdo que al mediodía comía la vianda del colegio y a la noche tomábamos mate cocido. Nada más, durante muchos años. Pero yo te puedo asegurar hoy, con una mano en el corazón, que ni por todo el oro del mundo cambiaría ese tiempo de escasez, porque fue el camino que me hizo encontrar con Cristo, que me hizo encontrar con Dios. Porque Jesús estaba diciéndoles claramente las prioridades a las multitudes. Le estaba diciendo: hey, no son las riquezas, es la preservación del alma. Prioridad número 1 es la preservación del alma. Jesús está velando no solo por tu economía, sino por tu alma, por tu corazón. Él está saliendo a tu encuentro y estoy seguro de eso. Por eso prioridad número 1, preserven su alma, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Muchos, al codiciar el dinero, se desviarán de la fe y tendrán algunos sinsabores en la vida. Ese es un gran problema. Prioridad número 1, preservar el alma. Luego tiene una segunda conversación, la primera con las multitudes, la segunda con sus discípulos. Y si nosotros leemos del versículo 22 al versículo 31, si lo leemos así a la pasada, podemos malinterpretar el pasaje, pensando de que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: hey, no trabajen, no se preocupen por nada, total, descansen, total, el Padre los va a proveer de todas las cosas. Y en realidad no, ese no era el contexto. Jesús les estaba diciendo que el Padre velaba por ellos, pero yo leo en la Biblia que dice: el que no trabaje, que no coma. Jesús les estaba diciendo a no vivir preocupado por mis necesidades. Jesús les estaba diciendo a vivir afanado por ellas. El contexto claramente que Jesús nos estaba hablando era este.
El espíritu del texto está en el versículo 29, que dice, hey, no se afanen por qué van a comer o por qué van a beber, no se atormenten. Ese es el énfasis que Jesús les está diciendo a sus discípulos. Se está refiriendo a una preocupación que no es sana. No me refiero a una preocupación que es sana, porque claramente nosotros tenemos que tener prioridades, tenemos que tener un orden, tenemos que planear las cosas, tenemos que saber cómo voy a trabajar, dónde voy a trabajar, cuáles van a ser mis recursos, de dónde van a venir mis finanzas. Todas esas cosas tienen que estar dentro de nuestra agenda. Pero en este contexto Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, hey, no se dejen llevar por la angustia, no se dejen llevar por las preocupaciones, porque el que se atormenta no disfruta la vida, porque el que se atormenta no descansa en Dios. Por eso la prioridad número 1 es la preservación del alma. La segunda prioridad es no te atormentes. No te atormentes. Conozco un montón de personas que día y noche su prioridad es el dinero. Que su frase de cabecera es, cuando tenga dinero voy a ser feliz. Cuando tenga plata voy a tener paz. Y eso es una gran mentira. Por eso la segunda prioridad es no te atormentes. Y el centro de este texto que estamos compartiendo, el centro de todo este pasaje, y con esto quiero finalizar, es el versículo 31. Dice, ustedes por el contrario. Jesús estaba diciéndoles, hey, todo el mundo va a ir en busca de las riquezas, todo el mundo va a ir en busca de las finanzas, todo el mundo va a ir en busca de aumentar su cuenta en el banco, pero ustedes por el contrario van a ir al revés de todo el mundo, van a buscar primero el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. ¿Estás preocupado? ¿Qué vas a comer? ¿Cómo vas a llegar a fin de mes? ¿Cómo vas a pagar las cuentas? Busca el reino de Dios. Dios está diciéndote, busca primero el reino de Dios. ¿Y cómo voy a buscar algo espiritual que me va a dar algo material? Jesús lo está enseñando en este pasaje, en estas parábolas, le está diciendo, hey, busquen primero el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. ¿Y cuáles son todas estas cosas? Todas estas cosas son bienes, son necesidades, es comida, es alimento, es vestido. Todas estas cosas van a ser añadidas por Dios. Nosotros buscamos lo espiritual y de lo espiritual se desprende nuestra necesidad material. Es así como funciona Dios. Si el universo entero se creó de lo que no se ve, cuánto más nuestro Padre, nuestro Señor, va a suplir todas nuestras necesidades, aquellos que pongan como prioridad buscar el reino de Dios por encima de todas las cosas. Por encima de todas las cosas. Buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios es la tercera prioridad. Para hacerlo más claro, Dios es un Dios espiritual, pero al mismo tiempo Dios es el dueño de todo el oro y de toda la plata. Por eso la prioridad número 3 es buscar el reino de Dios. ¿Y qué es buscar el reino de Dios? Buscar el reinado y la soberanía de Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Buscar el reino, no ser el más rico. No es correr detrás del dinero. Buscar el reino es someterse al señorío y a la voluntad del rey, aquel que dirige mi vida y me dice qué tengo que hacer, no lo que yo quiero hacer. Buscar el reino no es aumentar mi cuenta en el banco. Y yo no estoy en contra de estas cosas. Yo considero que gracias a Dios soy muy bendecido por Dios, pero mi prioridad número 1 no es ir detrás de las finanzas, no es ir detrás de las riquezas, no es ir detrás de cómo poder pagar todas mis deudas, mis servicios, no es eso. Mi prioridad número 1, mi prioridad más grande es buscar el reino de Dios. Pablo decía, tengo a todas las cosas por basura, tengo todo por basura, absolutamente todo, con tal de ganar a Cristo. Mi prioridad más alta es ganar a Cristo. Mi prioridad más alta es Dios, no las finanzas. Mi prioridad más alta es Dios, no la economía. Mi prioridad más alta es Dios, no llegar a fin de mes. Mi prioridad más alta es Dios, no mi emprendimiento. Por eso yo declaro
que en este tiempo de escasez, que en este tiempo de dificultad, que en este tiempo de crisis económica, va a haber hijos que se van a poder centrar, que le van a poder dar prioridad a su alma, que van a no atormentarse y que van a buscar el reino de Dios por encima de todas las cosas, y todo esto que estábamos hablando será añadido. Creo en un Dios fiel y de poder que lo va a hacer sobre tu vida. ¿Te parece si oramos? Papá, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los que están escuchando este mensaje. Te pido que los bendigas y que sea un tiempo donde busquemos el reino tuyo por encima de todas las cosas, porque vos tenés cuidado de nosotros. Te exaltamos, te adoramos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo y espero que sea una palabra que te pueda reenfocar en este tiempo de preocupaciones. Que Dios te bendiga.